Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI de México, presentó la encuesta de seguridad pública urbana. Y pese a las cifras oficiales, el resultado general dice que al corte de septiembre, 64,4% de los mexicanos mayores de 18 años se sentía inseguro en la ciudad en donde radica. Me acompaña para hablar sobre el tema Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gracias por estar con nosotros. Pues parece que hay otros datos, no sé qué te parece a ti, porque con esto que dice el INEGI es un poco diferente a lo que ha estado viniendo diciendo el gobierno. Adelante, Francisco, gusto en saludarte. Querido Rey, un gusto estar contigo y tu auditorio. Pues efectivamente, a ver, los datos oficiales sí nos muestran un descenso en el homicidio doloso, en el feminicidio, pero no en todos los delitos. De hecho, los datos oficiales también muestran que estamos en el máximo histórico en materia de extorsión, que estamos en máximos históricos en materia de privaciones ilegales de la libertad, que estamos en máximos históricos en trata de personas, narcomenudeo, lesiones dolosas, en violaciones, y que llegamos a niveles superiores a los previos a la pandemia en delitos comunes como son el robo en la vía pública, el robo en el transporte público, que es lo que más afecta a los ciudadanos. Y eso explica por qué en la encuesta nacional de seguridad urbana que presenta cada trimestre INEGI, pues se mantienen los niveles de preocupación, es decir, 7 de cada 10 mujeres se siente insegura en su ciudad y 6 de cada 10 hombres se siente inseguro en su ciudad. Es decir, no hay un avance o un cambio sustancial. Lo único que podemos decir es cómo en algunos municipios del país ha empeorado la percepción de seguridad. Pensemos a un estado que tradicionalmente era bastante tranquilo, como el caso de Zacatecas, que hoy se encuentra en máximos históricos de violencia, y eso se refleja en que la ciudad donde la gente se siente menos insegura es Fresnillo. Prácticamente 95 de cada 100 personas se sienten inseguras, o como el caso de Ciudad Obregón o de Tijuana, en donde estamos hablando que prácticamente todos se sienten inseguros. Ahora Francisco, para ponerlo en contexto, esto es porque hay mayor inseguridad, porque sobre todo hablamos fuera de la Ciudad de México, en otros territorios, incluso donde hemos visto en las últimas semanas estas masacres que se han venido dando, es porque la gente no tiene confianza en las autoridades y por eso se siente inseguro o por la inseguridad per se. ¿Cómo tú lo ves? Mira, lo acabas de señalar muy bien. Son dos factores los que principalmente inciden en la percepción. Uno es la cercanía con el delito, es decir, si a mí el homicidio que sucede en la ciudad es muy evidente, lo veo en la vía pública, el cuerpo está expuesto, hubo una balacera, es decir, algo que llama la atención. La otra es si yo fui víctima de un delito, y aquí estamos hablando de municipios que tal vez no tienen este tipo de masacres, pero tienen situaciones de violencia urbana, como son algunos de los municipios que están en el área alrededor de la Ciudad de México o en otras zonas del país, como es el caso de Tabasco. Y el otro aspecto en que es relevante señalar es lo que tú decías. ¿Qué tanto yo confío en una autoridad? Si hay un evento delictivo y yo confío en que la autoridad me va a proteger o que va a haber un ejercicio de búsqueda de acceso a la justicia y de reparación del daño, me voy a sentir menos inseguro. Si por lo contrario yo siento que me van a robar en la vía pública y a nadie le va a importar, nadie me va a proteger y está en riesgo mi integridad física, es mucho más probable que me sienta inseguro. Francisco, ¿y por qué, por ejemplo, me llama la atención esta percepción es mayor en las mujeres que en los hombres? Bueno, porque aunado a la situación de violencia que vivimos en el país, aunado al hecho de que a todos nos pueden robar cuando salimos a la calle, a que si estamos en un cajero hay una alta percepción de que podemos ser vulnerables, en México le tenemos que agregar un gravísimo problema de violencia de género, que no solo se limita al feminicidio, en donde sí hay una disminución respecto al año pasado, pero estamos en máximos históricos, o sea, de todos modos no es que hemos mejorado sustancialmente. Y
por lo contrario, lo que sí ha aumentado es el número de mujeres víctimas de secuestro, el número de mujeres víctimas de extorsión, las víctimas de trata, que como sabemos tienen una prevalencia en mujeres, en violaciones, en lesiones dolosas, en violencia familiar. Entonces, las mujeres no solo se sienten más inseguras en su contexto social, en la calle, en la vía pública, sino también dentro de sus hogares. Por eso siempre son más las mujeres que se sienten inseguras respecto a los hombres, porque hay que agregarle una componente que los hombres no tenemos, que es la violencia de género, en donde por lo general quien nos hace daño a los hombres son los delincuentes. En el caso de las mujeres hay que agregarle que muchos familiares también son las que las ponen en riesgo, amigos, personas cercanas. En fin, una situación y un panorama nada alentador. Gracias, Francisco. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.